141, 142 y siguientes del reglamento de esta Cámara de los Diputados, adjunto, tengo el honor de remitir a Vuestra Excelencia las preguntas formuladas por el honorable señor don Agustín Mazoco Abegue, diputado y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de la Coalición Democrática, a los miembros del Gobierno que más abajo se citan, solicitando la comparecencia de los mismos ante el Pleno de esta Cámara de los Diputados para responder a dichas preguntas en el marco de sus competencias, como sigue. 1. Excelentísimo señor Primer Ministro del Gobierno, encargado de la coordinación administrativa, una pregunta. 2. Excelentísimo señor Ministro Secretario General de la Presidencia del Gobierno, una pregunta. 3. Excelentísimo señor Ministro de Sanidad y Bienestar Social, dos preguntas. 4. Excelentísimo señor Ministro de Agricultura, Ganadería, Bosques y Medio Ambiente, dos preguntas. 5. Excelentísimo señor Ministro de la Función Pública y Reforma Administrativa, una pregunta. 6. Excelentísimo señor Ministro de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, una pregunta. 7. Excelentísimo señor Ministro de Trabajo, Fomento de Empleo y Seguridad Social, dos preguntas. Malabo, 21 de septiembre de 2020. Por una Guinea mejor, el presidente. Directamente a la pregunta. Excelentísimo señor Primer Ministro del Gobierno, encargado de la coordinación administrativa. Excelencia, ¿qué planes tiene su Gobierno para luchar contra la corrupción? Muchas gracias. Excelentísimo señor Presidente de la Cámara de los Diputados, excelentísimos señores miembros de la Mesa, honorables portavoces, distinguidos y honorables diputados. Al ser mi primera intervención en esta Cámara de Diputados, tras ser nombrado de nuevo Primer Ministro del Gobierno, encargado de la coordinación administrativa, quiero agradecer sinceramente al Presidente de la República, Jefe de Estado y de Gobierno, Presidente, fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, Su Excelencia Obiangman Bazoa, por la confianza que ha vuelto a depositar en mi persona al reconducirme en el cargo de tan elevada responsabilidad. Esta confianza es digna de todos los sacrificios necesarios para renovar el compromiso de materializar su visión de una Guinea Ecuatorial moderna, fuerte y estable, tanto en el plano político como en el económico, en un ambiente en el que reine la cohesión nacional en pro del bienestar de todos los ecuatoguineanos. Invertiremos, pues, toda la energía necesaria y trabajaremos para lograr nuestro objetivo sin flaquear. Por ello, en nombre de todos los miembros del Gobierno y en el mío propio, ellos, que también han merecido esa designación, le damos gracias a Su Excelencia Obiangman Bazoa por esta gran muestra de confianza y, ante ustedes, renovamos nuestro compromiso pleno de movilizar todos los recursos necesarios para la consecución de los objetivos asignados a nuestra misión. Honorables diputados, este momento de nuestra presencia aquí se produce en un contexto muy particular de la historia de Guinea Ecuatorial. Pese a que se está atenuando, estamos viviendo la crisis sanitaria más grave conocida desde nuestra independencia, la pandemia del nuevo coronavirus, caracterizada por su naturaleza sorprendente e imprevisible y las graves consecuencias que ha provocado en todos los sectores de la vida nacional. Comparto con ustedes, sus señorías, mis sentimientos más profundos por nuestros compatriotas afectados por esta pandemia y por todos aquellos que han perdido a un familiar o a un ser querido. En este sentido, Su Excelencia Presidente, quiero pedir un minuto de silencio por los honorables diputados Santiago Nzobeyae Fuman y el honorable Hipólito Mbasima de la jurisdicción de Aconibe. Al respecto, antes de pedir un merecido aplauso por ellos, quiero aquí atraer en su memoria las palabras de aquel poeta, quien, ellos posiblemente lo dirán,
donde están, en manos de Dios. ¿Quién al tercer día, después de mi muerte, de que pasé por esta Cámara de Diputados, quién se acordará? Les decimos, nos acordaremos siempre de ustedes con este merecido aplauso. Gracias. Aprovecho esta oportunidad para magnificar una vez más el compromiso y la profesionalidad de quienes han estado y están a lo largo de estos meses en la primera línea de frente de esta guerra contra la pandemia. Me refiero a nuestro personal sanitario y a las fuerzas de seguridad y de defensa del Estado. Hago extensivo mi reconocimiento a todos los poderes del Estado, en particular a vuestras señorías, por su significativa contribución para apoyar a nuestro valeroso pueblo en este difícil momento. Honorables diputados, la noticia del momento, como vengo diciendo, sigue siendo esta pandemia que ha generado en todos los países del mundo una crisis multidimensional de la cual nuestro país no ha logrado escapar. No obstante, durante el acto de presentación de la situación epidemiológica de la COVID-19 en nuestro país, que se llevó a cabo el pasado 2 de septiembre en el Hospital de San Paca, el informe rendido por el Comité Técnico de Vigilancia y Respuesta a la COVID-19 reveló una mejora de la situación epidemiológica en el territorio nacional, caracterizada por el registro del descenso progresivo de la curva de infectados. Efectivamente, según los datos reflejados en el último informe, a fecha de 10 de diciembre de 2020 se habían realizado 62.944 pruebas del PCR, 60.349 sin contar con las pruebas de control, de las cuales 5.066 habían sido confirmadas como positivas por el COVID-19, con una tasa acumulada de positividad del 8,4%, la cual, en los días previos a la publicación del informe, se había reducido hasta alcanzar un porcentaje del 1,2%. Esta tasa de positividad, inferior al 5%, manifiesta un descenso de más del 50% con respecto a los últimos datos presentados, confirmando a su vez la buena dinámica y la efectividad de la estrategia de vigilancia y control de la pandemia en el país, ejecutada por el Gobierno mediante el plan de lucha contra el COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Por otra parte, nuestro país ha sido uno de los primeros países de África en adquirir el fármaco Remdesivir, cuya utilización en pacientes en estado crítico y grave por COVID-19 ya ha arrojado bastantes resultados positivos. No obstante, y pese a los avances registrados, no hemos logrado controlar la pandemia. Todavía nos preocupa el número de pacientes asintomáticos, cuya tasa más alta se encuentra entre la población comprendida entre 15 y 45 años. Desde luego, hay también por encima de estas edades, pero el porcentaje más afectado es el comprendido en estas dos edades. Desde las estructuras diseñadas para el control de la expansión de la pandemia, lideradas por el Estamento de Inteligencia y los comités político y técnico de vigilancia y respuesta a la COVID-19, se siguen efectuando acciones de salud pública e intervenciones de respuesta a través de los 4 subcomités, el de vigilancia, el de laboratorio, el de prevención y control de infecciones y el de los puntos de entrada, entre las que destacan las acciones relacionadas con las labores de vigilancia, respuesta rápida e investigación, reforzadas por la continuación del uso de la técnica del muestreo grupal y el aumento de la capacidad de procesamiento de pruebas diarias efectiva mediante la instalación de los laboratorios moleculares, uno en la ciudad de Bata para toda la parte del litoral y otra en el interior, en la ciudad de Mongomo para todo lo que es el interior del país, así como aquellas acciones concernientes al área de comunicación, participación comunitaria y movilización social, todas ellas
fundamentales en este nuevo escenario en el que nos encontramos, protagonizado por los nuevos actos de conducta social, distanciamiento interpersonal, lavado de manos y el uso obligatorio de las mascarillas. Con todo ello, no se ha descuidado el mantenimiento de los servicios sanitarios esenciales, ya que, pese a que la situación sanitaria actual impone asignar un amplio contingente de recursos económicos, materiales y humanos a la lucha contra la COVID, el Gobierno sigue garantizando la continuidad de las actividades de vigilancia de otras enfermedades tales como el paludismo, el VIH-Sida, la tuberculosis o el programa ampliado de inmunización antes de vacunación, entre otros. Cabe señalar que justamente la imposibilidad de presentarme a las 11 se ha debido porque el jefe de Estado ha llamado al primer ministro, al ministro de Sanidad y proyectos para ir a ver el centro de salud construido en el Anguema, que ya lleva tiempo que no se está utilizando, y ha instruido para que inmediatamente se ponga en pleno funcionamiento. La crisis sanitaria ha venido a agudizar la crisis económica mundial sin precedentes y, como en todas partes, nuestra economía se ha visto enormemente afectada. Esta situación es aún más difícil y frustrante para nosotros, ya que terminamos un año, el 2019, en el cual cosechamos importantes logros en todas las áreas y especialmente en el ámbito socioeconómico. En ese año, Guinea Ecuatorial demostró una vez más ser tierra de encuentros y de intercambios productivos, pues fortalecimos la imagen de la ciudad de Malabo como epicentro ineludible del sector petrolero y del gas en nuestro continente, como lo ha demostrado la exitosa celebración de múltiples encuentros del más alto nivel en nuestro país, de los cuales obtuvimos los resultados positivos programados. También Malabo acogió la asamblea anual de todos los órganos del Banco Africano de Desarrollo, consolidando nuestro lugar y papel en el sistema financiero internacional. Por otra parte, pudimos materializar a finales de ese año nuestra buena cooperación con el Fondo Monetario Internacional, como lo demuestra la firma del acuerdo técnico entre el Gobierno y dicha institución financiera internacional. Asimismo, comenzamos a desarrollar las reformas necesarias para la modernización de nuestra administración, con el propósito de reforzar los cimientos que impulsen el surgimiento de una administración eficiente, exigente en el desempeño de sus funciones, inmersa en la cultura del trabajo bien hecho y eficaz en todos los aspectos. En ese sentido, tampoco se descuidó el fortalecimiento del capital humano, el cual se ha materializado de manera progresiva con el desarrollo y la modernización de las infraestructuras educativas, entre las que se incluye la inaugurada Universidad Afroamericana de África Central en Zebuló, además de la entrega de diploma que se efectuó el 15 de agosto de ese mismo año a más de 1.400 estudiantes. Quisiera también subrayar y magnificar una vez más la contribución de vuestras señorías a los preparativos y a la realización metódica de la tercera Conferencia Económica Nacional, que tuvo el éxito que conocemos y que culminó con la formulación de nuestro Plan de Desarrollo Horizonte 2035. Pero, a pesar de estos logros, esta crisis multiforme, sanitaria y económica, combinada con la ya drástica caída de los precios del petróleo, ha llegado para arruinar todos nuestros esfuerzos y planes. Sin embargo, y a pesar de este difícil contexto, el Gobierno no se ha cruzado de brazos, sino todo lo contrario. Gracias a las orientaciones del Presidente de la República, o de más a jefe de Gobierno, proporcionadas en el momento oportuno, hemos podido movilizar los recursos necesarios para frenar el avance de la pandemia, además de favorecer los incentivos económicos y el apoyo requerido a los sectores más vulnerables de nuestro tejido social y empresarial. Hemos asumido nuestra responsabilidad adoptando fuertes medidas de contención frente a la situación en la que nos encontramos. Se estima que nuestro Producto Interior Bruto caerá en torno al 6% este año 2020, pero en un escenario más pesimista se calcula que el descenso se situaría entre el 8 y el 9%, una cifra muy inferior a los niveles que se barajan en otras economías.
Debemos acelerar la aplicación de las medidas económicas y estructurales que ya han sido adoptadas para contener la crisis y garantizar de esa manera la óptima reactivación de nuestra maquinaria económica. Contamos con los activos necesarios porque, a pesar de los efectos sustantivos de la crisis, tenemos una economía solvente con un importante potencial de desarrollo y crecimiento gracias a nuestras infraestructuras económicas y sociales y a las nuevas perspectivas en el sector del gasto de helio, respaldado por nuestra estabilidad política y social. Aquí debemos efectivamente aclarar que cuando el Gobierno preparó el presupuesto para el ejercicio 2020, el precio del barril del petróleo oscilaba en unos $54 por barril. Con ese dato se preparó el presupuesto. Pero al llegar al 2020 y no habiendo previsto los gastos que se están originando del COVID y encima la caída del precio del barril del petróleo casi a $18, teniendo en cuenta que la producción de un barril de petróleo en Guinea Ecuatorial casi es el precio que cuesta, o las empresas se retiraban o aumentaban. Pero quiero felicitar la estrategia del Ministerio de Minas, que ha sabido hacer un trabajo de contención a estas empresas para que pudieran continuar su trabajo. Por ello, al haberse caído el precio, automáticamente todas las perspectivas nuestras han bajado. Hemos reducido partidas presupuestarias que las hemos dejado casi anuladas, puesto que no se puede. Debemos acelerar la aplicación de las medidas económicas y estructurales que ya han sido adoptadas para contener la crisis y garantizar de esa manera la óptima reactivación de nuestra maquinaria económica. Disponemos de varios instrumentos, entre los que se incluyen el necesario control de los recursos del Estado, la lucha contra la corrupción y el despilfarro, así como la aplicación diligente del Plan de Desarrollo Socioeconómico Horizonte 2035, el cual se verá favorecido por la adopción de las medidas que conforman nuestra hoja de ruta para la mejora del clima de negocios. Excelentísimo señor presidente, honorables miembros de la mesa, portavoces, sus señorías diputados, al llevar a cabo el cambio de gobierno, el jefe de Estado ha querido dar un nuevo impulso, imprimir una nueva dinámica capaz de hacer frente a esta crisis multiforme a la que nos enfrentamos. El presidente de la República y jefe de gobierno notó en el gobierno anterior, 1, un ambiente de absentismo e indiferencia. 2, la indisciplina y los pactos con la corrupción generalizados en todas las administraciones públicas. 3, notó la ausencia de propuestas positivas por parte de los miembros de gobierno. 4, notó el escaso rendimiento de los ministerios, de los organismos autónomos y de las empresas públicas. 5, notó la poca rentabilidad económica de las infraestructuras desplegadas en toda la geografía nacional, llamadas a constituir el eje vertebrador de la ansiada y necesaria diversificación económica. En consecuencia, el presidente de la República formó otro equipo gubernamental compuesto de un total de 65 miembros de gobierno, entre los cuales figuran 24 ministros titulares, 7 ministros delegados, 16 viceministros y 18 secretarios de Estado, los cuales tenemos la satisfacción de expresar nuestro sentimiento de gratitud a las palabras de felicitación del presidente de esta Cámara de Diputados hace un momento. Este gobierno se ha instalado en un contexto de desequilibrio mundial, continental y nacional muy particular. Por ese motivo, este pretende ser un gobierno de lucha para responder plenamente a los desafíos del momento. Durante las ceremonias de jura de cargo de los miembros del gobierno y altos funcionarios de la administración, las reflexiones de su excelencia el presidente de la República tuvieron como objetivo el que todas las actuaciones del Poder Ejecutivo se orienten a ofrecer al pueblo de Guinea Ecuatorial el bienestar que necesita en cuanto a la buena gobernabilidad en todas las áreas, una gestión económica, así como una gestión administrativa eficiente. Las responsabilidades de este Gobierno, sus honorables diputados, son: 1. En el marco institucional, redimensionar el Gobierno. Se ha reestructurado la composición ministerial del Gobierno. 2.
se ha racionalizado la estructura de consejeros presidenciales y altos funcionarios en un porcentaje de reducción considerable. 3. Se ha iniciado el redimensionamiento de la plantilla del personal de las misiones diplomáticas y consulares de Guinea Ecuatorial en el exterior. El Ministerio de Asuntos Exteriores, siguiendo esta programación, ha licenciado a cerca de 200 y pico de funcionarios para precisamente tratar de luchar contra estos gastos superfluos. 3. Mejora la eficiencia de la administración pública. 1. Fortalecer el funcionamiento de la Escuela Nacional de Administración Pública. 2. Aplicar con rigor el sistema legal de jubilación en la administración pública para garantizar el reemplazo generacional. 3. Establecer mediante concurso o oposición la incorporación a la categoría de funcionario de la Administración Civil del Estado el personal necesario. 4. Actualizar el censo de funcionarios públicos con implicación del Instituto Nacional de Estadísticas, INEGE, y los departamentos ministeriales correspondientes. 5. Los departamentos ministeriales elaborarán los programas detallados de sus acciones y los resultados esperados conforme a las asignaciones presupuestarias, y éstas serán monitoreadas cada 3 meses. Efectivamente, el Gobierno en este mismo momento está siguiendo un plan de exigencia al primer ministro, a todos los miembros del Gobierno, de presentación sus planes, porque el jefe de Gobierno exigirá dentro de 6 meses, pero nosotros, para adelantarnos, hemos puesto una primera revisión de la ejecución a los 3 meses, lo cual cada ministro se compromete con su equipo, desde luego, porque no es solo el ministro, con su equipo ministerial a realizar este cumplimiento. 6. Actuar y completar el programa de informatización de la Administración General del Estado. 7. Descentralizar los servicios notariales, habilitando notarías y registros de propiedad en todas las capitales de provincia. Incrementar el número de las mismas en Malabo y Bata, a la vez que se establece un sistema de control informatizado y de auditorías. En este sentido, el ministro de Justicia ha hecho ver que vamos a ser reales despacio. De momento no aumentaremos las de Malabo y Bata, sino iremos a la proyección del interior para, cuando las circunstancias económicas lo permitan, efectivamente podemos desembocar en este aumento. 8. Construir y adjudicar más viviendas sociales y garantizar su acceso a los funcionarios públicos según demanda real en todo el ámbito nacional. 9. Establecer un instrumento de contratación y compras públicas a fin de garantizar la transparencia. C. Lucha contra la corrupción. 1. Acelerar los procedimientos de adopción y promulgación de la ley contra la corrupción. 2. Mejorar los servicios de la Administración de Justicia contra la corrupción. 3. Aplicar con rigor las disposiciones legales existentes en la Administración Pública sobre la corrupción. En el sector económico, 2.1. Finanzas públicas. A. Para el componente de los ingresos. El Gobierno debe informatizar la Administración tributaria. Debe revisar la Ley General de Tributaria y la Ley de Tasas respectivamente para adecuarlas a la realidad socioeconómica actual. 3. El Gobierno debe crear e implementar la Agencia para la Administración Tributaria, que sería el ente público que asuma y garantice el cobro de los tributos en Guinea Ecuatorial. 4. Debe mejorar los procedimientos de control y recaudación de los ingresos de los servicios del Poder de Justicia, notariales y registros de la propiedad conforme a la Ley de Finanzas Públicas. 5. Debe ampliar la informatización de los servicios aduaneros a través del sistema Sidonia. 6. Realizar auditorías regulares a los grandes contribuyentes del sector petrolero y no petrolero del grado de cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 7. Debe revisar el régimen de las exoneraciones para mitigar su impacto negativo en las finanzas públicas. 8. Agilizar las modalidades de asignación de permiso de residencia a los extranjeros previo empadronamiento. 9. Elaborar el catastro de las 2 grandes ciudades, Malabo y Bata, para evaluar la riqueza inmobiliaria del país y la percepción de sus correspondientes impuestos. 10. Intensificar las campañas de promoción de la cultura tributaria en el marco de la reciente Ley de Incentivación Fiscal. B. Para el componente de los gastos. 1. El Gobierno debe suprimir los contratos de servicios que resulten abusivos y adecuarlos según el volumen de trabajo real. Este trabajo ya se viene haciendo. 2. Licitar la contratación de todos los servicios que precisan las administraciones públicas. 3. Suprimir las partidas presupuestarias que por razón de crisis no tengan carácter prioritario, incluso
reducir el consumo de ciertas partidas presupuestarias por la excesiva crisis. Dicho aquí en teoría es fácil, pero cuando revisamos la tesorería del Estado hay serias dificultades. Pero el Gobierno nunca se va a quedar insolvente. Haremos frente a nuestras obligaciones. 4. Concluir el proceso de transposición de las directivas de la CEMAC sobre finanzas públicas. 5. No ejecutar ningún gasto no previsto en la ley vigente de presupuestos generales del Estado ni en ninguna otra disposición normativa. 6. Revisar a la baja las subvenciones a las entidades autónomas y empresas públicas. 7. Reducir el endeudamiento de proyectos que no sean del sector productivo ni social. En este sentido, también estamos convocando a las empresas que han cobrado dinero y no han realizado los proyectos. El viernes pasado convocamos a la empresa que está llevando el suministro de energía eléctrica en Arobón a través de placas solares, que lo había suspendido, y le hemos dado el plazo de un mes para que reanude los trabajos, porque resulta que según la supervisora había cobrado del Gobierno el 54% del presupuesto de la obra y sin embargo ellos habían hecho un trabajo del casi 50%. Quisieron dar algunas excusas, pero les hemos dado un mes, so pena de llevarlos a los tribunales. A. Diversificación económica. El Gobierno debe adoptar acciones y mecanismos para el fomento de la industria y el comercio exterior. En ese sentido, aplicar las medidas adoptadas por el Gobierno en la tercera Conferencia Económica Nacional sobre productividad e industrialización. 2. Agilizar los trámites de adopción y promulgación de la Ley de Comercio. 3. Agilizar los procesos de adhesión de Guinea Ecuatorial a la Organización Mundial de Comercio. B. Mejorar el clima de negocios y la competitividad económica. El Gobierno debe impulsar todas las medidas recogidas en la hoja de ruta para la mejora del clima de negocios y la competitividad económica de la República de Guinea Ecuatorial. C. Rentabilización de las infraestructuras económicas y las empresas públicas. El Gobierno debe hacer estudios para privatizar la gestión de las infraestructuras económicas para hacerlas más rentables mediante concesiones u otras fórmulas administrativas. En ese sentido, el jefe de Gobierno ha dado instrucciones que esta privatización no significa necesariamente que debe venir inversores del exterior, sino los propios nacionales con capital pueden asociarse para ser accionistas en estas empresas nacionales y así el capital se queda siempre en el país. 2. Organizar un consejo interministerial monográfico por semestre para evaluar la rentabilidad de las infraestructuras económicas y empresas públicas, elevando las conclusiones al Consejo de Ministros. 3. Que el Comité de Pilotaje para la Reestructuración de las Empresas Públicas presente al Gobierno, antes de finales del segundo semestre del año 2020, una lista de empresas públicas rentables. 4. Contratar censores de cuentas independientes que dispongan de acreditación de una institución de reconocido prestigio para extremar el control y funcionamiento de las empresas públicas. A nivel de los organismos económicos y financieros internacionales, ¿qué acción debe el Gobierno seguir con ellos? 1. El Gobierno debe continuar con el proyecto de modernización de las finanzas públicas y programas financieros con el Fondo Monetario Internacional. 2. El Gobierno debe seguir impulsando los acuerdos suscritos con el Banco de Desarrollo del Estado de África Central y con el Banco Africano de Desarrollo, priorizando los proyectos de diversificación económica y el sector social. 3. El Gobierno debe proseguir implementando los acuerdos de asistencia técnica suscritos con los organismos internacionales. 4. El Gobierno debe efectuar una buena programación de pagos, de contribuciones y cumplir con los compromisos suscritos con las instituciones antes aludidas. En el aspecto de desarrollo de las actividades económicas, el Gobierno debe fortalecer la creación de agrupaciones y cooperativas económicas. Debe crear un fondo económico de garantía o rotativo para el desarrollo de los sectores agrícola, pesquero y cooperativas y habilitar un mecanismo de control de ese fondo. El Gobierno debe promocionar el desarrollo del sector turístico. El Gobierno debe fomentar la diversificación en el sector de los hidrocarburos, estableciendo industrias petroquímicas. El Gobierno debe crear un partenariado público y privado de seguros y reaseguros. El Gobierno debe continuar con la estrategia de salvaguardar el sector bancario nacional. En el sector social, educación,
El Gobierno debe construir nuevos centros educativos en los grandes núcleos urbanos y las zonas rurales, rehabilitar los existentes en los niveles de primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional públicos, asegurando su equipamiento y mantenimiento en la medida que posibiliten las disponibilidades presupuestarias. Este punto hay que explicarlo. Efectivamente, debemos construir centros. Quiero hacer un poco de historicidad. En 1979, cuando el 3 de agosto la matrícula de primaria oscilaba a casi 10.000 alumnos. Pero de esa fecha a hoy, la primaria solo cuenta con casi 15.000 alumnos. La secundaria está por los 60.000. Entonces nos encontramos que los centros que actualmente existen hay que ampliarlos para evitar precisamente el dato de masificación de alumnos en las aulas. Pero todo esto tiene que ir concurrente con las posibilidades económicas que tengamos. Pero es una programación que el Gobierno tiene hecho. 2. Reciclar y realizar formaciones de actualización al personal docente y apoyar mediante cursos de verano a los estudiantes que no superen la selectividad, así como a los universitarios que presentan dificultades para la elaboración de los trabajos de tesina. 3. Incentivar con becas de formación tanto al profesorado como a los alumnos destacados. 4. Ampliar el programa de transporte escolar de Malabo y Bata y extenderlo a las demás capitales de provincia. 5. Continuar con la adquisición de material didáctico para los centros escolares y mejorar el sistema de distribución de los mismos. Puedo asegurarles a vuestras señorías que cada uno de los miembros de gobierno de este equipo conoce perfectamente su papel, sus responsabilidades y las expectativas del jefe de Estado y de Gobierno y de la población hacia cada uno de ellos. El Gobierno permanecerá firme en su compromiso con el trabajo, con las acciones necesarias para acometerlo y los resultados que esperamos todos. Tenemos la obligación de acelerar el ritmo de nuestras intervenciones para lograr un impacto positivo inmediato en favor del bienestar de nuestra población. Somos plenamente conscientes de lo que está en juego en este momento. Refiriéndome a la pregunta del honorable diputado don Agustín Masoko Abegue, ¿qué planes tiene su gobierno para luchar contra la corrupción? Permítame, honorable diputado, contestar a vuestra pregunta planteando otra pregunta de entrada. ¿Qué entendemos por corrupción? La corrupción, permítame decirlo, es un tema delicado, sí, pero ante todo es un tema político y ético. La corrupción, de hecho, hace daño y en nuestro caso se dice muy poco de lo que se debe hacer. La corrupción es la decadencia moral en un país y concretamente en el nuestro existen problemas de extorsión, de sobornos, estafas, falta de dedicación a las obligaciones del Estado, incumplimiento de nuestras propias leyes y vicios similares. Debemos todos hacer un trabajo práctico sobre y contra la corrupción. Permítame decir que cuando se admira a la persona abusiva, cuando los principios se terminan y solo el oportunismo prevalece, cuando los insolentes triunfan y el resto lo tolera, cuando todo se corrompe y la mayoría se calla por impotencia o porque su tajada espera, cuando algunos de nosotros que integramos instituciones del Estado actuamos como personas vulgares, cuando el escrúpulo desaparece de nosotros y traicionamos a aquel que nos ha designado o al pueblo que nos ha elegido, cuando los que ocupamos los cargos o funciones que ostentamos nos consideramos impunes de cualquier acción, cuando la satisfacción del hombre ya no depende del corazón, sino solo de cuántos billetes puede obtener y es capaz de pisotear a los demás a cambio de mayor riqueza, cuando se engaña o se traiciona al aliado sin importar ponerle en riesgo, cuando el honrado sale siempre perdiendo, cuando el patriota es burlado porque no concibe que la estafa se haya generalizado,
Cuando a la persona decente se le considera cobarde o estúpida porque no entiende que hay que robar lo ajeno, cuando la sabiduría del viejo o del mayor se vuelve negativa o se descarta y la fuerza de la juventud no solo se vuelve linda, sino también se convierte en una virtud. Cuando el poderoso no respeta el derecho ajeno, cuando se usan distintas balanzas para juzgar la conducta de las personas, cuando el malvado se convierte en un héroe porque finalmente se sale con la suya, cuando no observamos ni cumplimos nuestras propias leyes, cuando todo esto se está dando, sus señorías, el patriota se ve abatido, el bienintencionado se ve engañado y el honrado se ve despreciado y estafado. El hombre sincero se vuelve intrigado. Cuando todo esto sucede, la podredumbre domina, el dinero se convierte en único valor conocido y no debe ser así. Cuando se reúnen, creo que es tiempo de revisar actitudes, es tiempo de reevaluar a los que nos rodean, es tiempo de regresar a nosotros mismos, es tiempo de que nos exijamos a nosotros mismos la observancia y el cumplimiento de las leyes que nosotros mismos hemos aprobado. El Gobierno trabaja y se compromete en mejorar el control del fraude, el control del soborno, de la extorsión, de la malversación de caudales públicos, de la evasión de impuestos, de las comisiones confidenciales y de otras formas de conducta ilícita y corrupta. Sabemos que cuando esta corrupción beneficia a algunos de los que ocupamos nuestros puestos, se convierte en un problema difícil de abordar. Sabemos también que la corrupción no es como el paludismo, que ya tiene su medicación, no es como la poliomielitis, que ya tiene su vacuna. Sabemos que es muy difícil generalizar, no todos tampoco hacen corrupción, pero la corrupción de algunos servidores públicos constituye uno de los problemas más nocivos con que nos encontramos. El daño es difícil de medir, pues es tanto político y económico como moral y material. El Gobierno está dando los pasos requeridos en lo que a sus funciones y responsabilidades se refiere para hacer un diagnóstico y saber en un medio dado qué formas de corrupción están presentes, cuál es su alcance, quién gana y quién pierde, cuáles son las causas aparentes y cuáles son sus curas posibles. Pero es un trabajo y una responsabilidad que nos incumbe a todos los poderes del Estado. Con darles un simple dato, la Tesorería General del Estado tuvo que establecer vendedores de efectos timbrados en los ministerios porque el dinero de estos efectos no entraban en las arcas del Tesoro a través de los jefes económicos de estos ministerios. Ahora parece ser que con esta estrategia, que hay que mejorarla, desde luego, se está recaudando un poco más. Esperamos que la moral y ética presidan las actuaciones de todos nosotros, dignatarios y servidores públicos, a fin de heredar lo mejor de nosotros a nuestros hijos y nietos y construir cada día un país más fuerte, más poderoso y siempre presente en el gran compromiso internacional de dar y de recibir. Nos tocará ser vigilantes a todos los niveles. Invito entonces a cada uno de nosotros aquí presentes a implicarse en una sensibilización efectiva de nuestros conciudadanos, de nuestros empleados públicos y de nosotros mismos. Incluso incluimos el sector privado porque son los que participan en la corrupción de funcionarios. Se entiende que nuestros compatriotas aspiren a vivir mejor, a satisfacer sus necesidades esenciales, a tener empleos y a aumentar sus recursos económicos. Sin embargo, hagamos justicia. A uno lo que es de uno y al Estado lo que es del Estado. Invitamos también a una verdadera transformación de nuestra mentalidad y a cultivar nuestros valores sociales de honor, disciplina, tolerancia, de respeto y también de amor al trabajo. La voluntad del Gobierno es promover la buena gobernanza, la transparencia y la cultura de rendición de cuentas en el manejo de la cosa pública. En nuestro país llevamos tiempo hablando de la corrupción, denunciándola, pero
Para prevenir, detectar y combatirla, los poderes públicos del Estado deben adoptar políticas, dotarse de instrumentos legales, procesos y procedimientos adecuados con el fin y firme propósito de minimizar los riesgos de esta lacra social. En los últimos años, el Gobierno ha entrado en una senda irreversible de fomento de la transparencia y elaboración de reformas legales orientadas a una mejor regulación de la gestión de los asuntos públicos. Nuestra aspiración es impulsar la eficiencia y la rendición de cuentas, combatir el enriquecimiento ilícito y promover una ética nueva en los servidores públicos coherentes con los imperativos del desarrollo nacional. Creo que todos están siguiendo por los medios de televisión Guinea la persecución de temas de fraude que está haciendo el Gobierno. Como parte de los esfuerzos del Gobierno, cabe mencionar algunas acciones implementadas durante los últimos años. 1. La reforma de la Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial, que supuso la creación de nuevos órganos constitucionales para la lucha contra la corrupción, como es el Tribunal de Cuentas, que se va a montar, la Fiscalía Anticorrupción, que ya está montada, el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Investigación Financiera, la cual nos permite, a través de esquemas sofisticados desarrollados gracias a una estrecha colaboración internacional, investigar casos de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo con plena capacidad de monitorizar el rastreo de los delitos financieros que pudieran cometer personas políticamente expuestas. 3. La ratificación por Guinea Ecuatorial de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en mayo de 2018. 4. La ratificación asimismo por Guinea Ecuatorial de la Convención de la Unión Africana sobre Prevención y Lucha contra la Corrupción en junio de 2019. 5. La adopción del decreto número 130/2019 de fecha 6 de septiembre por el que se crea el Comité de Pilotaje de la Reestructuración de los Organismos Autónomos y Entidades Públicas Empresariales, cuya finalidad es mejorar la gobernanza, la gestión económica y financiera, así como garantizar la rentabilidad de dichos organismos públicos. 6. La aprobación del decreto 136/2019 de fecha 15 de octubre, por el que se adopta el memorándum sobre políticas económicas y financieras para el periodo 2019-2022, mediante el cual ratificamos las medidas consensuadas con el Fondo Monetario Internacional para la estabilización macroeconómica y los lineamientos emanados de la tercera Conferencia Económica Nacional, haciendo especial hincapié en la gobernanza y lucha contra la corrupción. 7. La adopción del Plan de Acción de Buena Gobernanza y Anticorrupción, cuya finalidad es reforzar las actividades del Gobierno en la lucha contra la corrupción, adoptando una legislación integral de acuerdo con las normas internacionales a fin de investigar, enjuiciar y condenar a los autores de actos de corrupción, confiscando incluso los fondos que sean productos de ese delito. Dicho plan de acción contiene su origen en un diagnóstico de gobernanza en Guinea Ecuatorial elaborado por el Gobierno con la asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional, que reveló una serie de deficiencias en materia de gobernanza fiscal, imperio de la ley y el marco regulatorio, y cuya mejora constituye actualmente la base de los esfuerzos del Gobierno para atajarlos con celeridad y responsabilidad. La creación de un boletín oficial del Estado virtual y una biblioteca jurídica virtual como ejercicio de transparencia y acercamiento a las normas al ciudadano. Me parece que fue el viernes pasado, el ministro secretario general tuvo la satisfacción y responsabilidad de inaugurar este boletín en los salones del Ministerio de Hacienda. 9. La realización de un censo de funcionarios a principios de 2019 como ejercicio de responsabilidad en la gestión de los recursos del Estado. Como resultado, se han adoptado medidas como la eliminación del doble salario a funcionarios que prestaban servicios de manera simultánea en varias entidades de la administración pública, la desafectación de funcionarios en paradero desconocido, la abolición de la figura de meritorios y la paralización de nuevos nombramientos en espera de la materialización efectiva de los planes del Gobierno orientados a crear un mecanismo de reclutamiento competitivo para ingresar en la función pública. Aquí debemos explicar
que todo el mundo conozca el tamaño de nuestra administración, que todo el mundo vea qué necesidad de recursos humanos tenemos, porque ningún país del mundo está dando trabajo en la función pública a todos los egresados de las escuelas universitarias y escuelas técnicas. En este sentido, estamos aconsejando, y el Ministerio de Educación lo está haciendo, a los estudiantes para que hagan estudios profesionales. De esta manera, un estudiante puede instalarse por sí mismo, más que esperar que sea la función pública quien lo coloque. 10. La reciente creación de la Dirección General de Estudios, Contratos y Mercados del Estado como unidad encargada de diseñar un sistema nacional de compras y contratación de bienes, servicios, obras y concesiones. Asimismo, se va a crear una oficina de registro de contratos públicos y una oficina nacional de compras públicas como unidades encargadas de velar por los procedimientos de adjudicación de contratos, reportar las incidencias que origine su cumplimiento y tener una base de datos única de todos los contratos celebrados por el Gobierno, así como el mejor control de las compras que se realicen en las administraciones públicas. Honorables diputados, desde el Gobierno hemos adoptado una serie de directrices para combatir la indisciplina y los pactos contra la corrupción generalizados en todas las administraciones públicas y privadas, pudiendo detectar algunas de las siguientes acciones en proceso de ejecución: la adopción y promulgación de la Ley de Prevención y Lucha contra la Corrupción que antes he citado, que si finalmente cuenta con la aprobación de este alto órgano constitucional, será el instrumento de firme lucha para el Gobierno contra esa lacra. 2. La mejora de los servicios de la Administración de Justicia contra la corrupción, con el propósito de que puedan impulsar y apoyar los esfuerzos del Gobierno para fortalecer el imperio de la ley mediante la aplicación eficaz de la legislación vigente. 3. La aplicación rigurosa de las disposiciones legales existentes en la Administración Pública contra la corrupción, para lo cual, además de las funciones desempeñadas por los órganos jurisdiccionales, se prevé la creación de una Comisión Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción, cuya misión principal será prevenir, detectar, descubrir e investigar delitos de corrupción en todos los poderes del Estado. 4. El diagnóstico de adquisiciones elaborado por el Gobierno con la asistencia técnica del Banco Mundial durante el presente año, cuya finalidad es evaluar el marco legal del sistema de contratación pública y fijar planes de acción y recomendaciones aglutinadas en 3 pilares fundamentales. 1. Marco legislativo, regulatorio y de políticas. 2. Operaciones de contratación pública y prácticas de mercado. 3. Rendición de cuentas, integridad y transparencia del sistema de contratación pública. En este sentido, dicho diagnóstico se presentará próximamente al pueblo ecuatoguineano, representado no solo en los 3 poderes del Estado, sino también en el sector privado y la sociedad civil, en un seminario cuya finalidad será adoptar una estrategia nacional de compras públicas. Honorables diputados, la corrupción que le preocupa al Gobierno no es únicamente la del Poder Ejecutivo con su aparato administrativo. La corrupción que nos preocupa y que tenemos que reprimir y combatir en cumplimiento de los lineamientos de las convenciones a las cuales nos hemos adherido es la corrupción practicada desde todas las esferas y estamentos del Estado, incluido el sector privado, que debe ser reprimida no solo en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, sino también, como indico, en el sector privado. En esta lucha que hemos emprendido existen muchos frentes abiertos. Desde el Gobierno tenemos la firme convicción de que las políticas encaminadas a reprimir la corrupción deben ir acompañadas de acciones destinadas a la promoción de una nueva ética en la población en general y en el servidor público en particular. Esta es una tarea que debemos todos estar plenamente comprometidos. La lucha contra la corrupción requiere del compromiso de todos y sé que la contribución de vuestras señorías en este campo será muy significativa. Comprometeremos a toda la Administración en esta lucha contra la corrupción. Se trata de una cuestión económica, política, ética y moral, y por lo tanto se establecerán todos los mecanismos necesarios para ganarla. Honorables diputados, sus señorías, nuestro país es reconocido por su democracia pacífica y por sus sólidas instituciones que cada día van adquiriendo firmeza.
Podemos felicitarnos por la buena cooperación y colaboración existente entre los poderes ejecutivo y legislativo y trabajaremos cada día para reforzarla con el objetivo de conseguir la materialización efectiva de nuestras políticas y programas en beneficio de nuestro valeroso pueblo. Para nosotros, ahora más que nunca, me refiero al Gobierno, es el momento de aferrarnos a nuestro compromiso de realizar un trabajo bien hecho, dando testimonio de los valores legados de nuestros antepasados. El trabajo bien hecho se presenta ante nosotros como la determinación inquebrantable de dar cada día lo mejor de nosotros mismos, y cada uno de los miembros del Gobierno aquí presente y ausentes lo tendrá presente, mostrándose como ejemplo de determinación. Sí, tenemos el deber de mostrar nuestra ejemplaridad en la búsqueda obstinada de resultados, cada uno en el marco de la misión que le ha sido confiada. En este sentido, el primer ministro del Gobierno tutela la acción gubernamental y responde por ella ante su jerarquía superior, que es el Estado, el jefe de Estado y la población que representan sus dignísimas personas. Para ello, el primer ministro debe conducir su equipo hacia el cumplimiento de los objetivos fijados por el jefe de gobierno, garantizando, a su vez, la coherencia en la acción pública, siendo el impulsor del plan y programa establecidos. El primer ministro, en el ámbito del trabajo, tiene que liderar su equipo, conservando la diferencia y el lugar que le impone su función ante los demás miembros del equipo. Su misión es escuchar, intercambiar opiniones e ideas, orientar, mandatar, delegar, confiar y rescatar cuando el sentido de anticipación le advierte de algún riesgo, y debe asegurar una acción pública coordinada, todo ello siempre bajo la orientación y directrices del jefe de gobierno. En el aspecto externo, el primer ministro tiene que salvaguardar la serenidad y transmitirla a la población, y de conformidad con el acuerdo que impone la jerarquía, debe marcar o nivelar el ritmo a llevar por el equipo de gobierno. El primer ministro también estará reclamando a cada miembro de gobierno el cumplimiento de las obligaciones y deberes que le correspondan, derivadas de la tercera Conferencia Económica Nacional y de las decisiones de la Mesa de Diálogo Nacional y otras instrucciones dadas directamente por el jefe de gobierno. Todo ello para combatir los absentismos, las indiferencias, las indisciplinas, los escasos rendimientos. Me alegra saber que un miembro de gobierno de los recientemente nombrados ha estado a las 11 en una mesa de trabajo con el jefe de gobierno en la que ha dado instrucciones de atajar la corrupción, luchar contra todo esto que estamos indicando aquí, que es el ministro de Obras Públicas, que ha estado presente. Sus Excelencias, honorables diputados, el presidente de la República nos llama constantemente a la unidad, a la paz y a la cohesión nacional. Por ello, cada ciudadano debe hacer de dichos valores su credo. Es hora de que nuestras fuerzas activas se unan para afrontar juntos estos desafíos. Por nuestra parte, Gobierno, permaneceremos siempre firmes para acompañar a Su Excelencia el Presidente Bangman Baza en su noble ambición de construir, sobre la base de la equidad y la cohesión social, una Guinea Ecuatorial de paz y de prosperidad. Muchas gracias por su amable atención. Muchas gracias, señor presidente, excelentísimo señor presidente de la Cámara de Diputados, excelentísima señora vicepresidenta de la Junta, miembro de la mesa, distinguido miembro del gobierno, de la acción del gobierno, diputados, todos aquí presentes. Señor presidente, en primer lugar, empezaría diciendo que, como siempre se dice, siempre existe una primera vez. Mi pregunta fue: Excelencia, ¿qué planes tiene su gobierno para luchar contra la corrupción? Me ha contestado con 2.644 palabras.
En esas 2.434 palabras no he oído nada. Lo único que he oído es la misma presentación que hizo cuando trajo en esa Cámara de Diputados, cuando vino a presentar la ley de anticorrupción. El mismo discurso es lo que se ha plasmado en ese informe. Yo creo que, señor presidente, aunque todavía no tengo la respuesta, algo está ocurriendo. Hay una compañía inglesa, P&O, que tienen barcos cruceros, los alquilan, la gente compra el billete para pasar un buen tiempo en alta mar, y los egresados de la Universidad de Oxford, Tennessee College, alquilaron uno de los barcos para ir a pasar un buen tiempo en la mar, alcohol, orgías, como jóvenes. Alquilaron un barco. Y también la Confederación de Iglesias Evangélicas Inglesas alquilaron también un barco de P&O para ir a pasar un momento de alabanza, adoración en alta mar, con música cristiana, etcétera, etcétera. O sea que 2 barcos, uno para orgía y otro para lo espiritual. Pero 2 señores se equivocaron de barcos. Uno, el que tenía que ir con los evangélicos, se metió con los estudiantes. Y el evangélico le metió en el barco de los que iban a pasar un momento de epifanía en alta mar. 2 semanas, cada uno en un barco equivocado. El que iba a buscar orgías, alcohol, mujeres, lo único que oía era aleluya, aleluya, aleluya. Y el otro, lo único que oía música pop. Pasaron las 2 semanas, cuando volvieron a tierra firme, los dos se fueron a la agencia a quejarse. Dice, yo pagué por un billete para un hecho y me ha correspondido otra cosa. Únicamente ustedes se equivocaron de barcos. Señor primer ministro, ¿en qué barco nos has metido ahora mismo? Porque no lo entiendo. No comprendo. Si yo cojo Viteoca para irme a Bata, yo sé que voy a dormir bien, comeré bien, hasta que llegue a Bata escucharé buena música. Pero con esa respuesta yo entiendo de que el gobierno, tras ser reconducido, no va a luchar contra la corrupción. Nos ha metido en el barco de Kyrie eleison. Excelencia, ¿conoces el daño que hace la corrupción en Guinea Ecuatorial? Voy a dar un ejemplo. 30.000 millones de francos CFA acaban de desaparecer en la Tesorería General de Estado. Un puñal de funcionarios, sin consultar con los jefes de departamento, unilateralmente se apropiaron de los efectos timbrados de 30.000 millones en ausencia de todos los jefes. Se apropian 30.000 millones. 30.000 millones se construyen 30 kilómetros de carretera, construcción. Con 30.000 millones se rehabilita 120 kilómetros de carretera, Bate-Bebeín. Con 30.000 millones se construyen 600 escuelas en todo el país. El primer ministro ha dicho que no hay que tirar solamente la corrupción que está del gobierno, también en la compañía pública. ¿A quienes son fáciles controlar? Los que usted controla, que son funcionarios, 16.000 funcionarios que debe controlar, o los de la compañía privadas. ¿Quiénes son fáciles? Cuando hay la corrupción en un país, los que pagan la factura no son los ministros, sino los pobres. Los pobres sí que pagan la factura. Pero, sin embargo, tras escuchar esas 2.346 palabras, a mí me ha parecido una distracción. Lo único que yo le diría, como mi turno de réplica y no me queda gran cosa, Excelencia, yo le felicito muchísimo de que le han vuelto a reconocer como primer ministro. Por favor, yo quiero que usted de verdad me conteste a la pregunta de cómo vas a luchar contra la corrupción. Muchas gracias.
Honorable portavoz adjunto, su señoría dice que el primer ministro no le ha contestado. Yo creo que el presidente de esta Cámara de Diputados sabiamente ha indicado la presencia del primer ministro aquí, que independientemente de contestar a la pregunta, iba a presentar al nuevo equipo de gobierno y su programa de trabajo, porque en base a ese programa ustedes van a exigir a este gobierno el cumplimiento de las acciones señaladas. Uno. En segundo lugar, le voy a indicar, refrescar su memoria, que no fue en la presentación de la ley de corrupción, sino fue en una intervención pedida por el primer ministro recién nombrado, tanto en esta Cámara de Diputados como en el Senado, su programa de lucha contra la corrupción, sintetizando directrices del jefe de gobierno. Acabo de señalar a un ministro que ha estado en una sesión a las 11 precisamente referidas a la corrupción. Por lo tanto, si no me ha entendido, pido disculpas. Sabe que la palabra es un sacramento de delicada administración y todas no la acogemos a tiempo. Pero cree el primer ministro que ha dado, estamos en un escenario de elevado nivel. No venimos aquí a pronunciar nombres de personas ni acciones individuales, sino hemos dado a conocer la política del gobierno con respecto al tema de combatir la corrupción. Hemos empezado señalándole lo que el gobierno hace con respecto a lo que las instituciones internacionales, Naciones Unidas, Unión Africana, que hablan contra la corrupción. No podemos dar espalda, no, sino hemos cogido esto. ¿Y qué hace el propio gobierno? Ahora bien, yo sé que, hablando al pueblo, lo que se quiere escuchar, no he traído el boletín de emisiones de radio y televisión. Le diría que para que sepa su señoría que el gobierno está luchando contra la corrupción, en tal emisión de tal día se dio tales imágenes, en tal emisión se fotografió tal, en la prisión hay tales individuos por temas de corrupción, tal. No vamos a esto, este es un foro selecto. Con decir que estamos combatiendo la corrupción y vuestra honorable persona escucha lo que se está haciendo por medios informativos, y hemos hablado de la Fiscalía Anticorrupción, todo lo que están llevando a cabo y los expedientes que hay, sinceramente, yo suelo a veces indicar que es necesario que un honorable diputado se acerque al primer ministro, a un ministro, y le pregunte: señor ministro, sobre tal cuestión, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Porque el tiempo que tenemos aquí, agradezco todo el tiempo que me dan, sinceramente, lo agradezco, pero muchas veces no da suficiente para ir a desmenuzar ciertas cosas. Por lo tanto, permítame decirle que el primer ministro, pido al honorable portavoz del grupo, de mi grupo, PDG, que le ofrezca el documento que tiene para que analice detalladamente las respuestas a toda su pregunta. Es más, me he pasado. En cuanto a que los padres no pueden pagar a los niños sus matrículas, no es corrupción. No es corrupción. El gobierno, el Ministerio de Hacienda, cuando ha llegado el tema del COVID, ha establecido un programa. Ese programa tenía que ver la reducción de impuestos y la subvención de empresas para permitir que el tejido económico no se nos caiga. El Ministerio de Hacienda también ha hecho estudios para ver de qué manera podemos establecer medidas para la pronta recuperación económica, porque las medidas de recuperación económica nunca pueden ser a largo plazo, tienen que ser a corto plazo, y lo está haciendo. Por lo tanto, el que un padre no pueda pagar la matrícula no es tema de corrupción. Honorable señor diputado, que subieron a un barco, nosotros estamos en un hemiciclo muy elegante, que cobran 30 millones de millas. Yo pido al ministro de Obras Públicas que tome nota, a ver quién cobra 30 millones por chapear 70 kilómetros de carretera. Como lo sabe su señoría, ¿por qué el gobierno no lo ha sacado a la luz?
el Gobierno está sacando a la luz todo lo que en realidad está ocurriendo en corrupción. Y mi pregunta es, ¿cómo vuestra honorable persona conoce los 30.000 millones que se han robado en la tesorería? ¿Cómo lo conoce? Lo conoce porque el Gobierno lo ha hecho público. No sé si son 30.000 millones, pero usted conoce porque el Gobierno lo ha hecho público, lo cual demuestra que el Gobierno no quiere ocultar nada, al contrario. Por lo tanto, también debe usted felicitarnos en ese sentido de que por lo menos ustedes ya están poniendo las cosas a la luz. En fin, como le digo, sinceramente, si no ha quedado satisfecho, dos vías. Una, hable con su homólogo, bueno, él es titular, usted es adjunto. Hable con el portavoz titular del PDG, que tiene un documento en el que le va a desmenuzar las respuestas. O acérquese al primer ministro en su despacho, el servicio de protocolo que tome nota, el honorable diputado va a pedirnos un encuentro, o a cualquier ministro de los que hay aquí, para que le puedan dar mucha más información al Ministerio de Hacienda. Pero resumo que es un tema que nos abarca a todos. No nos enfrasquemos, no nos quedemos, no nos sentemos únicamente en el dinero que saca el funcionario. La corrupción va más allá de estos temas de dinero. Va más allá y es la que tenemos que combatir todos. Sinceramente, agradezco su comprensión, agradezco, como he empezado diciendo, su felicitación y estamos dispuestos. Su Excelencia, Presidente de esta Cámara de Diputados, excelentísimos señoras miembros de la mesa, agradecemos sinceramente el tiempo que nos han dispensado y estamos siempre dispuestos a acudir, aun cuando los programas de gobierno nos tienen muy cerrado el tiempo, pero cuando el Parlamento llama debemos acudir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente, por concederme la palabra. Excelentísimo señor presidente de la Cámara de los Diputados, excelentísima vicepresidenta, miembros de la mesa, excelentísimo señor primer ministro del Gobierno, viceprimer ministro primero, viceprimer ministro tercero, miembros del Gobierno aquí presentes, compañeros diputados. El grupo que tengo el honor de representar, el grupo de la Coalición Democrática, agradece al Gobierno por haber pensado en presentar en esta magna institución el programa que piensa ejecutar a lo largo de los próximos años. Debo en principio felicitar al Gobierno por la forma que está gestionando la pandemia del nuevo coronavirus. Hemos visto cómo se han reforzado los hospitales de Malabo y Bata, dotándolos de todo tipo de material, medicamentos, equipos médicos, el reforzamiento de la capacidad del laboratorio de Baney, personal cualificado proveniente de diferentes países amigos, tales como Cuba, China y otros, el reparto gratuito de mascarillas a la población, etc. Creemos que es ese tipo de acciones que necesita el pueblo de la República de Guinea Ecuatorial. No obstante, señor primer ministro, me gustaría que analice el Gobierno de forma más detallada la situación de la región continental en cuanto a las medidas de contención tomadas para la prevención y lucha contra el COVID-19 en torno al tema de circulación de las personas, que resulta una verdadera odisea para salir de Bata al interior y viceversa. Señor primer ministro, nosotros entendemos que la situación económica que atraviesa nuestro país no se debe únicamente al impacto del coronavirus, sino a la caída drástica del precio del barril, como usted lo ha mencionado en su presentación, y es en este sentido que esta Cámara de los Diputados viene recomendando al Gobierno la implementación de aquellas medidas que permitan robustecer nuestra economía. Creemos que las recomendaciones que los honorables diputados hacen al Gobierno deberían ser tenidas en cuenta, sobre todo si van orientadas para alcanzar los objetivos
mismos del gobierno que tiene fijado. Señor primer ministro, no es la primera vez que hablamos de los resultados de la conferencia, de las 3 conferencias económicas que venimos celebrando. Siempre hemos evocado el tema de la diversificación de la economía nacional, el tema de la diversificación de las fuentes de crecimiento. Y muchas veces este portavoz ha dicho que el tema de la caída del precio del crudo ya a estos momentos ya no se tiene que mencionar, porque desde antaño, desde los principios, sabemos que el petróleo es un producto perecedero. En cualquier momento terminará. ¿Y qué vamos a hacer? Y es el discurso que manejamos siempre cuando ya hablamos de que nuestra economía está en bajas. En algún momento ya di alguna recomendación. Por ejemplo, la República de Guinea Ecuatorial tiene en su zona de economía exclusiva con más de 300.000 kilómetros cuadrados. ¿Cuándo la vamos a explorar? Aquí en esta Cámara de Diputados acabamos de estudiar la ley de pesca y el gobierno nos dijo que el BAD está financiando proyectos del sector pesquero. Hasta aquí no vemos nada. También se nos habló de un proyecto de fábrica de atún en Anobón. Se dijo, se mencionó y todo ya ha desaparecido. Al Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación de la legislatura pasada, sobre la puesta en marcha del programa Sidonia para mejorar la recaudación y reducir la corrupción endémica del servicio de aduanas, la implementación de un catastro de fincas urbanas en las principales ciudades de Bata y Malabo, Su Excelencia lo ha aclarado, y ya lo tenemos en cuenta. Estas recomendaciones, por más insignificantes que sean, pueden contribuir para aumentar los ingresos no petroleros. Señor primer ministro, antes de hacer comentarios sobre las acciones recogidas en su programa, quiero dejar claro aquí las disposiciones legales contempladas en nuestro ordenamiento jurídico que son de obligado cumplimiento. Esta sesión que estamos aquí ahora, la segunda sesión ordinaria, es calificada como sesión presupuestaria. Y nuestro reglamento prevé en su artículo 115, inciso 5, cito: el proyecto de los presupuestos generales del Estado deberá estar a disposición de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto con una antelación mínima de 30 días al 15 de septiembre de cada año. Fin de cita. Hoy estamos a 19 de octubre y no tenemos ninguna información. No sé si Vuestra Excelencia tiene en cuenta que el reglamento de esta Cámara es de obligado cumplimiento. Y si no es de obligado cumplimiento para el Ejecutivo, nuestra Constitución, en su artículo 64, prevé que la Cámara de los Diputados y el Senado se reúnen 2 veces al año, una en el mes de enero y otra en el mes de julio, durante un periodo máximo de 5 meses de periodo de sesiones. Y ahora solo nos queda 1 mes y días para que terminen las sesiones. Señor Presidente, sus señorías, el Grupo de la Coalición Democrática tiene unos acuerdos firmados con el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. Juntos hemos formado un gobierno y estamos dispuestos desde la Cámara de Diputados a trabajar y hacer todo lo posible para que este gobierno prospere. Pero lo que pedimos es que se nos respete como grupo político y que nos involucren. Estoy convencido que mi homólogo portavoz del grupo del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, como lo ha señalado el primer ministro en su intervención, dispone de toda la información. Sus señorías, debo una vez más agradecer al excelentísimo señor primer ministro por haber reproducido en esta presentación algunos puntos de la tercera Conferencia Económica Nacional. Nosotros, los diputados del Grupo de la Coalición Democrática, creemos que hubiera sido mejor presentar un cronograma con objetivos concretos por cada sector para que el pueblo que representamos aquí sepa seguir la ejecución del programa de gobierno. Señor primer ministro, en el título marco institucional
apartado B, Vuestra Excelencia prevé en el punto 4 la actualización del censo de funcionarios públicos con la implicación de INEGE. Entiendo que es una forma sutil de decirnos que los datos del informe que en su día presentó el ministro de la Función Pública evidentemente no son válidos ni creíbles porque en su elaboración no se contó con la implicación de INEGE. Señor Primer Ministro, ¿no cree usted que hay un problema evidente de falta de coordinación entre los diferentes departamentos ministeriales y el ente de gobierno? En el punto 6 nos habla de programa de informatización de la Administración General del Estado. ¿No cree usted, señor Primer Ministro, que ya es el momento de presentar en esta Casa del Pueblo el balance de CENIEPGE? Hace más de 5 años que este ente está consumiendo del presupuesto general del Estado que aprobamos aquí una subvención y en ningún momento se ha dado explicación al pueblo sobre los logros alcanzados. En el punto 8 se prevé, Vuestra Excelencia, la construcción y adjudicación de más viviendas sociales, que nos parece un acierto, pero ¿no cree usted que hubiera sido mejor presentar aquí un diagnóstico de la situación de todas las viviendas sociales construidas? En el sector económico, solo quiero mencionar el punto 3. El Gobierno prevé crear un ente público para llevar la administración tributaria, como lo hiciera con la privatización de la gestión de los peajes. Nuestra pregunta desde la coalición es, queremos saber, ¿qué será de los funcionarios de la Dirección General de Impuestos repartidos por todo el territorio nacional? ¿Será posible mejorar la gestión tributaria solo con la creación de este ente? En el sector social, señor Primer Ministro, sin entrar en detalles de las acciones previstas en su programa, quiero hacer algunas cuantas recomendaciones. El efectivo actual de funcionarios del Ministerio de Educación, Enseñanza Superior y Deportes es de 6.143, según los datos del informe de la Función Pública. De entre estos, solo el 6,25% son de categoría A. Más del 90% son auxiliares y personal no cualificado. Señores miembros del Gobierno, no podemos garantizar la calidad de nuestra enseñanza con este personal. Por más calidad, por más escuelas que construyamos, el Gobierno debe reflexionar profundamente para revertir esta tendencia. Para la correcta implementación del programa de construcción de escuelas en las zonas rurales, sugerimos que conviene contar con el asesoramiento de los diputados para evitar que se construya escuelas donde no hay alumnos, como lo hemos visto en algunos consejos de poblado. La pandemia del coronavirus nos ha hecho darnos cuenta de las múltiples deficiencias que tiene nuestro sistema educativo, la masificación, como lo ha mencionado, y como lo ha esclarecido, la ausencia de condiciones higiénicas en muchos centros, la poca ventilación y la deficiente iluminación de muchas aulas. Son cosas que nosotros constatamos en los terrenos donde visitamos los consejos de poblados y en las comunidades de vecinos. Es una recomendación. La ausencia total del uso de las nuevas tecnologías, esto por generalizado, a no ser pocos centros privados que ya empiezan a manejar las nuevas tecnologías. Ya es el momento de que el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial pueda emprender una reforma profunda para colocar nuestro sistema educativo a la altura de las circunstancias. Excelentísimo señor Presidente, miembros de la mesa, sus señorías, delegación de Gobierno, me hubiera gustado comentar cada uno de los puntos que presenta el Gobierno en su programa, pero por economía de tiempo no puedo extenderme como hubiera gustado. Con ello, señor Primer Ministro, una vez más, como ya lo hizo el presidente de la Cámara de los Diputados, una vez más las felicitaciones y agradecerle por esa presentación que acaba de hacer
a la Cámara de Diputados en general y a mi grupo, el grupo de la Coalición Democrática en particular. Muchísimas gracias. Con la venia de Su Excelencia el Presidente de esta Cámara de los Diputados, Excelentísima Señora Vicepresidenta Segunda, Excelentísimos señores miembros de la Mesa, Excelentísimo señor Primer Ministro del Gobierno, encargado de la coordinación administrativa, Excelentísimos señores Viceprimeros Ministros, primero y tercero, Excelentísimos señores Ministros, miembros del Gobierno y delegación acompañante. No quisiera, la verdad, calentar el hemiciclo. Quiero hacer algunas aclaraciones, porque a mí me gusta hacer aclaraciones más que entrar en debate. Estamos en un escenario político y, por supuesto, los partidos, en este caso el Grupo de la Coalición, tiene toda la libertad de expresar lo que quiere, pero también tenemos la nuestra para, a lo mejor, contrarrestar en los aspectos que creemos que no han sido coherentes con la explicación dada por Su Excelencia el Primer Ministro del Gobierno. Una primera observación es que, efectivamente, creo que el Grupo de la Coalición no ha hecho los deberes para rebotar la información que ha llegado a través del informe del Primer Ministro, rebotar la copia a su adjunto. Este deber lo hemos hecho nosotros, por eso creo que el honorable Masoko ha estado un poco perdido, con perdón, porque si mira bien, si tuviera el texto, miraría en las páginas del 28 al 32 del texto que ha presentado el excelentísimo señor ministro, va a ver ahí que se recogen las acciones de lucha contra la corrupción, incluso en forma de instrumentos jurídicos legales. Creo que también ya los ha mencionado aquí. Por tanto, lo que se suele hacer cuando no se tiene el texto a mano es tomar nota. Entonces, usted hubiera ahorrado esta queja si hubiese tomado nota, se lo digo de corazón. Y después, también con respecto a lo mismo, digamos que los gobiernos, todos los gobiernos, no solamente el del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, trabajan por principios. Hay tres fundamentalmente con los que trabajan los gobiernos del mundo: es la voluntad política, está el compromiso político y está la legalidad. Y los textos que ha hecho alusión el señor Primer Ministro hablan de eso. O sea, para luchar contra la corrupción usted tiene que tener bien esos instrumentos, porque no estamos en un estado anárquico, no estamos en la ley de la jungla. Una persona, incluso aún cuando haya incurrido en un acto de corrupción, usted tiene que seguir un procedimiento. De manera que yo sí creo que el plan que ha presentado Su Excelencia el Primer Ministro en materia de lucha contra la corrupción, nosotros podemos darlo por válido. Y luego, pues, con respecto, porque se me ha hecho la alusión, el honorable Salvador, creo que ya ha tenido la respuesta. No hace falta que, como usted ha hablado de la economía del tiempo, creo que me estaría de acuerdo conmigo en que no hace falta que yo vuelva a hacer la misma pedagogía que ha hecho Su Excelencia el Presidente de esta Cámara de los Diputados. Solo aclarar que el Gobierno tiene un plan, el plan es construir escuelas. Yo no sé en qué parte del Gobierno construye escuelas sin alumnos. A lo mejor será porque precisamente no hay escuelas, por eso los alumnos prefieren abandonar estos poblados. Yo sí sería de la opinión de que el Gobierno construya escuelas donde sea necesario. Sus señorías, este ejercicio de responsabilidad política que se repite en el intervalo de tan solo unos meses, porque el Primer Ministro estuvo aquí hace poco, su presencia aquí y el Gobierno es, como se dice en diplomacia, una señal muy fuerte en el marco del respeto de las competencias que tienen los poderes del Estado, y es obvio que, como portavoz del grupo, del partido que gobierna y del que el Primer Ministro emana la autoridad del Primer Ministro, expresemos nuestra satisfacción y, de paso, felicitarle
por la reconducción y a su equipo de gobierno, animándoles para que sigan en la misma estela, ya que este acto de comparecencia da fe al principio de separación de poderes en un Estado democrático y pluripartidista. Entendemos que, aunque somos de un mismo partido político, el Gobierno asume su papel a sabiendas que está gestionando los bienes públicos del Estado que pertenecen al pueblo, que nosotros representamos aquí dignamente, y en consecuencia viene aquí para recibir las felicitaciones cuando dicha gestión es excelente y, por si acaso, recomendaciones, observaciones y consejos en caso de que ésta sea deficiente. Señor Primer Ministro, tal como queda dicho en su texto de exposición, queremos disociar en este acto lo que es la presentación del plan de acción sectorial de las preguntas que le han sido formuladas y que serán formuladas a los demás miembros del Gobierno por el Grupo de la Coalición Democrática. Sobre lo primero, los americanos, se lo digo como una anécdota en el quehacer político, ellos utilizan la expresión acción como una metáfora sobre la unidad de acción en el teatro o en el cine, que se refiere a las escenas en movimiento. Creo que tal es el símil que emplea Vuestra Excelencia como compromiso ante nosotros de trabajar en forma de reto en esta etapa de reconducción. La acción que evoca Vuestra Excelencia está articulada en tres pilares fundamentales: modernidad, fortaleza y estabilidad. Y creemos que son ellas las acciones con las que Vuestra Excelencia ha dado en el clavo, puesto que estos son precisamente tres conceptos que encajan en este momento especial de crisis económica y sociosanitaria. Y gracias a esta acción precisamente dinámica, tenemos a fecha de hoy los niveles más bajos de la incidencia de la COVID-19 en la población. Es un mérito político de incalculable valor social. La modernidad, como un pilar de este triángulo aquí evocada por Vuestra Excelencia, no es aquella sujeta a la teoría de la libre fijación de las metas al antojo de cada ciudadano, en este caso de cada uno de los miembros de su grupo, sino usted habla de la modernidad en los términos de transformar las energías inertes en vivas y las negativas en positivas, razón por la cual se compromete a dinamizar la actividad del Gobierno, sistematizando las reuniones evaluativas de forma periódica. Para nosotros, dichas reuniones constituirán el marco adecuado para medir el impacto de las leyes existentes en el paquete y otras que Vuestra Excelencia nos ha anticipado, las cuales van a constituir el elenco de instrumentos que van a garantizar la implementación de este plan de acción sectorial. Y nuestro compromiso es y será, en este caso, brindarle todo el apoyo institucional necesario para su logro, porque para nosotros el hecho de la reconducción, si bien implica, como ha dicho Vuestra Excelencia, confianza por parte del jefe de Estado, también creemos que puede interpretarse como una prórroga de garantía para culminar la obra iniciada hasta la obtención de los resultados y objetivos marcados. Lo mismo debemos resaltar como acción muy loable la formación brindada a los cerca de 1.400 jóvenes estudiantes universitarios. En este caso concreto, el empleo de estos jóvenes debe ser una prioridad del Gobierno, procurando su ingreso tanto en la administración pública como en el sector privado, no obstante, debiendo ser sometidos al aprendizaje de los valores de respeto. Respeto, en primer lugar, transparencia y honestidad a través de la Escuela Nacional de Administración Pública, en el anagrama ENAP, la cual engendró a los funcionarios conocidos hoy como de la vieja escuela, que son para nosotros el reducto de referencia
del buen ejemplo, a los que desde esta Cámara queremos rendir un homenaje y suplicar a su Gobierno seguir garantizándoles una jubilación digna en términos económicos, como viene haciéndose a través de los presupuestos generales del Estado. Con respecto a la fortaleza, como segundo pilar de la estrategia de sostenibilidad de su Gobierno, quisiéramos entenderla en una dimensión no metafórica, sino pragmática, por ser uno de los retos más importantes y más urgentes por el cual tanto Su Excelencia el Presidente de la República como los honorables diputados de esta Cámara, por supuesto como el pueblo, hemos apostado por una guerra sin cuartel, que es la lucha contra la corrupción en este periodo de crisis económica. Esta fortaleza, señor Primer Ministro, consiste en no ceder ni negociar con personas, instituciones, órganos, empresas o todo aquello implicado en los actos de corrupción. Y pedimos a su Gobierno mostrarse firme y sólido en estas cuestiones concretas. Señor Primer Ministro, la Ley de Incentivación Fiscal, la Ley de Prevención y Lucha contra la Corrupción, la Ley de Puertos, la Ley General de Marina Mercante, la Ley de Transporte, la Ley de Minas, la Ley Postal, el programa acordado con el Fondo Monetario Internacional, la Ley Tributaria, la Ley de Tasas y demás disposiciones normativas que se adopten en materia de recaudación y control de ingresos son las herramientas que dispone para la salvación del pueblo de esta tremenda crisis económica y social. Y nos ha gustado el énfasis que ha puesto Vuestra Excelencia sobre este particular. Especial atención hemos puesto también en el capítulo que el Gobierno va a dedicar a los sectores productivo y social, razón de más para seguir insistiendo en la conveniencia de obtener los recursos económicos necesarios para su financiación, ya que difícilmente sin dichos fondos este plan de acción sectorial podrá dar los frutos esperados. Sabemos que es una tarea políticamente difícil, pero no imposible, dado que en el pasado otros países en situaciones de dificultad lo habían conseguido. De hecho, compartimos la preocupación de nuestros indicadores macroeconómicos que reflejan una caída del PIB al orden del 9%, más queremos compartir la descripción que hace usted para la recuperación económica, que es sobre la base del esfuerzo, el rigor y la determinación, como factores políticos determinantes, valga la redundancia, y confiamos que se conseguirá mediante la explotación de los sectores de agricultura, pesca, turismo, pequeñas y medianas industrias, el sector de servicios y otros sectores análogos. En este ejercicio de mucho trabajo, la tarea de Vuestra Excelencia es llevar a cabo mucha pedagogía a la población y de un ejercicio de seducción o atracción a los inversores para garantizarles en todo momento la seguridad física y jurídica en el suelo patrio. Aprovecho, señor Primer Ministro, para recordar a Vuestra Excelencia que en esta Cámara de los Diputados también está en curso de aprobación la nueva Ley General de Trabajo, que es una herramienta jurídica para la captación de operadores económicos, teniendo en cuenta que su contenido aporta un clima de sosiego entre los empleadores y los empleados. Es muy propicia esta ley para la reactivación del sector del empleo. Finalmente, y concerniente a la estabilidad, creemos que Vuestra Excelencia hace referencia a la estabilidad política como otro pilar para seguir consolidando nuestra democracia a través del diálogo, la inclusión, la justicia y la concertación. Pues este es más bien una encomienda que siempre recibirá del Presidente de la República, jefe de Estado y de Gobierno,
y presidente fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, Su Excelencia Obiang Bazogo, como la encarnación de los valores supremos de la nación, por lo tanto, máximo garante de la paz, factor indispensable para el desarrollo y el bienestar del pueblo ecuatoguineano. No olvide, señor Primer Ministro, que hay una estrecha relación entre la estabilidad económica y la estabilidad sociopolítica, puesto que la primera mantiene a la segunda. Y aunque no estemos barajando un cronograma de este plan de acción sectorial y presumiendo, por tanto, que va a ser parte de su tarea política interna, tal y como ya lo hemos señalado, queremos concluir nuestra intervención renovando nuestro compromiso de colaborar con este nuevo equipo del Gobierno y estar al tanto para que cumpla con éxito estas acciones que precisamente se enmarcan en el programa político del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. Muchísimas gracias por la atención prestada. Muchas gracias, excelentísimo señor presidente, por esta oportunidad que siempre el reglamento suyo nos da. Refiriéndome a la intervención del honorable portavoz del grupo de la coalición, quiero indicar a vuestra señoría que el primer ministro ha presentado un programa en generalidades. Las especificidades y cronograma de este programa están precisamente en las acciones que están presentando ahora ante el primer ministro los miembros del Gobierno. Estos son generalidades. Por lo tanto, a partir de ahí, vuestras honorables personas, sus señorías, estarán en la medida de enjuiciarlo. Hay cuestiones muy pequeñas que hay que aclarar. Ha hablado de la circulación de personas en el interior del país y, si no me equivoco, a utilizar un término como que es un caos o algo así. Pues le voy a decir lo siguiente. En toda nación, todo gobierno tiene la facultad de intervencionismo o abstencionismo. Depende de qué circunstancias. En este momento, cuando usted, su señoría, sabe que las constituciones de los estados en un momento dado pueden suspenderse las garantías constitucionales porque hay un estado de crisis. Nosotros no hemos querido llegar a esto, pero los diferentes instrumentos a partir de decretos, órdenes de la presidencia del Gobierno, indican claramente a partir de la programación del estamento técnico de la atención del coronavirus qué es lo que hay que hacer. En Malabo en la isla de Bioko hemos tomado disposiciones, pero para nosotros hemos querido preservar el interior de las dos regiones, evitando que el contagio que se ha propagado en Malabo y en Bata no suba. Por eso hemos puesto estas limitaciones, porque sinceramente usted estará de acuerdo conmigo que gracias a esto hay distritos que no han conocido ningún dato del coronavirus. Si no, por favor, acuda al Ministerio de Sanidad para que se lo puedan informar. Por lo tanto, queda justificado del por qué esta circulación de momento no podemos autorizarla. Estamos en la segunda fase. Vamos a ver la evolución de esta segunda fase. Quizás las medidas de contención de la tercera ya incluyan la libertad de circulación en ese sentido. Referido a la diversificación económica, yo le voy a decir, su señoría, que la diversificación económica no es un tema. En 1997, cuando se celebró la conferencia de seguridad alimentaria, el Gobierno dejó acuñada una frase: el Gobierno no es competidor, sino facilitador. ¿Qué significa? El Gobierno establece los mecanismos para que la actividad privada pueda moverse en el país. El primer ministro asume esa responsabilidad. He dicho que no se vuelva a mandar barco a Duala para traer picantes, ¿cómo se llama? Ocro, bitetam, y los tomates y tal.
que incluso en Kiosí se prohíba. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Usted estará conmigo. No es el gobierno el que tiene que plantar los tomates y los plátanos, etcétera. En toda la nación, no solamente en los regímenes comunistas y socialistas, el gobierno debe hacer por el pueblo lo que el pueblo no puede hacer por sí mismo. El gobierno ha hecho carreteras, puentes, aeropuertos, infraestructuras sanitarias, eléctricas, infraestructuras viales, etcétera. Pero por favor, ahora mismo estamos esperando que todos los ciudadanos contribuyan a este esfuerzo del gobierno, haciendo posible esta diversificación económica. Por lo tanto, debemos señalar que es hora de que también el sector privado asuma su responsabilidad, le digo, a partir de 1997, historia, conocimiento del pasado humano y una contribución indispensable para vivir el presente. Le digo esto porque usted conoce, hay un líder aquí, permítame citarle, el viceprimer ministro tercero, en ese mismo año él felicitó al Ministerio de Agricultura porque un plátano que costaba 5.000 francos bajó a 1.000 francos. ¿Por qué? Porque la población reaccionó. No fue el gobierno puso las facilidades. Por lo tanto, invitamos a los honorables, concretamente al honorable portavoz, para que en su zona, ojalá, esta diversificación pueda avanzar. La exploración de la zona económica exclusiva, efectivamente, estamos luchando contra la piratería. Saben que los barcos tienen miedo en venir. Hace poco el ministro de Minas, esta fluidez de información que hay entre el primer ministro y los miembros del gobierno, a las 6:30 de la mañana me llama para informarme que un barco nuestro ha sido atacado en nuestras propias aguas. Por lo tanto, los privados tienen eso, pero estamos haciendo todo lo posible. En cuanto a los sectores pesqueros, le diré que el proyecto de Annobón que ha citado está en marcha. Está financiado por el BDAC por un valor estimado de 10.000 millones de francos cefas, repartido en dos empresas, Somayec, que lleva las obras civiles, y una empresa por licitación realizada en el Ministerio de Pesca, lleva el proyecto de construcción de la fábrica. Por lo tanto, este proyecto, permítame decirle que está en marcha. Honorable portavoz, hay un refrán español que dice que el burro terco se mueve con el fuego en las posaderas. Si vuestra honorable persona ve que el gobierno no se mueve en cierto aspecto, achúchale. Mándenos, achútanos, visítenos, díganos que, señor presidente de la Cámara, diga al primer ministro o yo voy al ministerio tal a decir que hagan tal porque está retrasado. Esa es la contribución, ese excelente clima que existe entre el Parlamento y el Gobierno. Esperamos de esto que se reduzca. En nombre del Gobierno agradezco al presidente de la Cámara de Diputados por esa exhaustiva y clara aclaración, valga la redundancia, que ha dado al tema de salarios. Gracias. No voy a eso. Indica que la función pública, el censo que hizo estaba mal hecho porque INEGE ahora no. El plan, esta misma mañana, y lamento que lamento en sentido positivo, que se nos ha suspendido la sesión por ahí cuando llamó el jefe de Estado. El ministro de la Función Pública estaba presentando el plan de inmediata ejecución de aquí a diciembre, que es precisamente los seminarios de formación y los censos en coordinación con INEGE. Por lo tanto, INEGE no es ajeno, es instrumento técnico del Gobierno en cuanto a la cuestión de censos de personal. En cuanto a CENIAPGE, yo le diré a su honorable persona que puede invitar a lo mismo que deben invitar a INSESO para que venga a explicar aquí la utilización de sus fondos. También puede invitar a CENIAPGE. CENIAPGE ha trabajado mucho. Hay una primera fase que está instalada. Esta primera fase, lo que pasa, no se está utilizando como se debe. Eso ya no depende de CENIAPGE como tal organismo técnico de informatización. Eso ya depende de las mentes. Hay funcionarios especializados en los ministerios. Incluso este tema de teleconferencias está
organizado de tal forma que por los sistemas establecidos por el CENIAPGE se puede hacer. Pero yo le digo que han trabajado. Queda una segunda fase que pide 14.000 millones de francos CEFAs y no podemos por el momento hacer ese esfuerzo porque no estamos. Por lo tanto, si lo piden, van a venir les diré que estén preparados para que les den, incluso pueden ayudarles a establecer sistemas de comunicación, etcétera. El tema que ha dicho de la gestión tributaria, no, los funcionarios no se van a quedar fuera. Aún hay que entender que la nueva tecnología trae como consecuencia que se pierda la mano de obra humana, pero siempre los funcionarios tienen sus derechos adquiridos, como cualquier empleado en ese sentido. Habla de la calidad de enseñanza, que hay 6.143 funcionarios cuyo nivel es 6% es del nivel A. ¿Qué me recomienda usted? No ha concluido. ¿Me recomienda que yo eche al 94% que no tienen formación? ¿Que los eche? No. ¿Qué tenemos que hacer? El Ministerio de Educación ya ha creado la Dirección General de Formación Docente. Esa es la que se va a ocupar de la formación docente en servicio durante el verano. Va a estar organizando cursos de reciclaje y de formación. Incluso la función pública también ha programado la preparación de cursos de información a altos funcionarios, para que vea usted la dinámica de este gobierno de lucha. Contaremos con sus señorías en cuanto a la construcción de escuelas, pero también créame que ningún funcionario de obras públicas ni el gobierno no va a ir a implantar una escuela en una zona donde no hay población escolar. No. Eso permítame discutírselo y decirle que jamás puede darse. Lo que se está haciendo ahora, normalmente en pedagogía, el área de la distancia interescolar suele ser de 500 metros de escuela a escuela, normalmente, porque cuando ya la masificación existe, se debe construir más centros, que es lo que el gobierno quiere hacer, construir más, pero en ningún momento los construiremos en sitios donde no haya población escolar. La implantación de las nuevas tecnologías, mire, no es un tema fácil. Usted, si ha seguido, efectivamente, se está haciendo aquí, hace poco se hizo en el estadio, ¿cómo se llamó? Campus, justamente. Tec Campus. Ahora bien, eso es una cosa. A nivel de la enseñanza, el tema de de la tecnología de la educación viene hablando desde 1984 en la Conferencia Iberoamericana de Educación, la Ciencia y la Cultura, celebrada en Colombia, dirigido entonces Colombia por el presidente Belisario Betancourt. Él indicó que los estados debían incluir la tecnología educativa en sus programas de enseñanza, en sus sistemas educativos. Del dicho al hecho hay gran trecho. Estamos caminando poco a poco y no va a ser fácil que en la enseñanza primaria lo hagamos. Lo que está luchando el Ministerio de Educación por su completo el gobierno es reducir al máximo la tasa de analfabetismo y lo estamos reduciendo. Por eso le he dado unos datos, acaso un poquitín desviados, de la matrícula escolar de primaria, la secundaria, la universitaria, la enseñanza profesional. Esos son los esfuerzos que está haciendo el gobierno. Por lo tanto, las nuevas tecnologías se van a instalar. Haremos ensayos a partir de la enseñanza superior, descenderemos a la enseñanza secundaria, para que llegue a la primaria tiempo. En fin, gracias por sus felicitaciones, gracias, estamos a su disposición y celebro las aclaraciones que ha dado el portavoz de mi partido. Estas son una de las veces, honorable portavoz del PDG, que me siento orgulloso por pertenecer a este partido, sinceramente, porque veo la capacidad. Me siento orgulloso por haber formado parte de la fundación de este partido y aún desde casa siempre aplaudiré el partido. Ni una obra humana es perfecta y vuestra excelencia demuestra esa calidad y esa capacidad. Nuestra felicitación en nombre del gobierno. Efectivamente,
ha señalado tres cosas que en términos de finanzas y economía los ingleses lo llaman la Treaty. Hacienda lo está haciendo. Hacienda, su programación en momentos de crisis está perfectamente dirigido en esos aspectos. Hacer economías, invertir en sectores que puedan dar valor añadido rápidamente para facilitar una recuperación económica. Por lo tanto, le agradezco por estos ánimos que nos da. En cuanto a la paz que ha indicado, efectivamente venimos indicando en nuestras intervenciones que hoy en día hay inversión en Guinea Ecuatorial. ¿Por qué hay inversión? No puede haber inversión si no hay confianza. No puede haber confianza si no hay estabilidad política. No puede haber estabilidad política si no hay un sentimiento de reconciliación nacional que inculque equidad ética, política y nacionalismo y propicie la paz y estabilidad social que hay. Y eso es lo que cualquier inversor busca. Pero los inversores tienen que venir. El coronavirus los está frenando. Tendremos que esperar hasta que termine el coronavirus o por lo menos sus efectos recrudecedores disminuyan y que puedan venir los inversores. Honorables diputados, ninguna obra humana es perfecta. Acepten la presentación que les hemos hecho. Estamos a su disposición. Todos los miembros del Gobierno asume cada uno su responsabilidad. Y de verdad, si me ven esta mañana aquí con ánimo, ni siquiera he bebido agua, porque el jefe de Gobierno, jefe de Estado, nos ha vuelto a reforzar esta mañana con exigir contra la corrupción, contra las malas prácticas, hacer un inventario de todos los inmuebles que hay sin terminar en el país. Todos estos mandatos los he recibido esta mañana, estando el ministro de Obras Públicas. Por tanto, el Gobierno está a su disposición. Excelentísimo señor presidente, excelentísimas señoras miembros de la mesa, portavoces, honorables diputados, a todos ustedes, muchas gracias. Que la paz del Señor sea con ustedes. La sesión se ha desarrollado bajo la moderación del presidente de la Cámara de los Diputados, Gaudencio Mabamesu, quien ha deseado suerte y éxitos al nuevo equipo de gobierno.